Buenas noches. Después de varios días, un fin de semana en el que tuve un retiro espiritual muy especial en una iglesia que se llama Passion Church. Gracias a ellos por la invitación. Fue un momento muy lindo, muy importante, sobre todo con mi familia, con mi papá, con mi mamá y con mi hermanita, que los vi en una dinámica ministerial que solamente le puedo dar gracias a Dios por todo lo que pasó. Entonces, después de eso, vamos a seguir con la lectura hacia Hechos 13. Padre amado, gracias por tu palabra, porque eres bueno con nosotros, por todo lo que haces en nuestra vida. Hoy te quiero poner a Colombia en tus manos, Señor. Que seas tú trayendo bendición a esta nación. Sabemos que en mucho nos hemos alejado de ti, pero también te pedimos, Señor, que inclines tu oído a nuestra petición y tengas misericordia, que nos acerquemos a ti y que pongas tu justicia, Señor, tu palabra, tus estatutos como nuestro estandarte sobre Colombia. Míranos con misericordia, Padre, y que seas tú gobernando este país, que te ama. Colombia es tuya, Señor. Colombia te pertenece. Y no nos queremos alejar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién hizo el llamado? El Espíritu Santo. Y nada mejor que iniciar un ministerio como respuesta al Espíritu Santo, no por motivaciones personales, no porque es que yo quiero escalar. No, eso no es. Porque es orden del Espíritu Santo. Y ahí podemos empezar ese ministerio. Es la mejor manera. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A esos llamados, fíjense que el Espíritu Santo habla, pero no a solo uno. No es, el Espíritu Santo me dijo, ok. Seguramente nos dirá a varios, no solamente una persona. Y son ministerios confirmados. Y ese sentir es unánime, así como lo hemos hablado en capítulos anteriores. Esa parte unánime de la iglesia. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Es cuando la iglesia dice, es que enviamos a... No, el que envía es el Espíritu Santo. El que hace el llamado es el Espíritu Santo. Y el que da la orden es el Espíritu Santo. Ahí se puede decir, hay una relación de la iglesia con el Espíritu Santo. Y fíjense que acá en 2 oportunidades está diciendo que estaban en ayuno. Y ese ayuno es importante para esa relación con el Espíritu Santo. Y así ser sensibles a su voz. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y este tipo de personas siempre van a estar. Los que quieren apartarnos de la fe
y apartar el mensaje que llevamos por parte del Señor para quienes lo van a escuchar y que estos no lleguen a la fe. A nosotros cuando escuchamos el mensaje y a otros cuando enviamos el mensaje. Habrá personas que querrán apartar a todos de la fe. Y así está. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Volvemos a la relación con el Espíritu Santo. Fíjense que dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, para mandar tal mensaje, tal orden, no es por su emoción ni por su emotividad. Entonces no dicen, yo declaro y yo digo que tú, no. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y aquí ya se manifiesta la autoridad que empieza a tener Pablo en el ministerio. Porque retomemos, ¿quién hizo el llamado? El Espíritu Santo. ¿Quién los envía? El Espíritu Santo. ¿Quién dio la orden? El Espíritu Santo. ¿Y quién los llena para ejercer el ministerio? El Espíritu Santo. Simple. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Y ahora a ver si no iba a creer, ¿no? Cualquier no lo dejó ciego, no, sí, yo creo. Pero no dice que fue por miedo, dice maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, ¿por qué termina creyendo? Claro, se da este suceso. ¿Pero qué lo termina maravillando? La doctrina del Señor. ¿Cómo sabemos la doctrina? Porque leemos la palabra. Porque leemos las Escrituras. Nos mantenemos en la doctrina. ¿Cómo la podemos compartir? De esa manera. Enviados por el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que maravilla a los demás cuando compartimos? La doctrina del Señor. Es lo que está diciendo aquí. Maravillado de la doctrina del Señor. Del Señor. No de Pablo. No de Bernabé. No del mago que ahora quedó ciego. De la doctrina del Señor. ¿Qué nos tiene que maravillar a nosotros? La doctrina del Señor. Nuestra relación con el Espíritu Santo es la que da el resultado de qué ministerio ejercer. Pero lo que nos maravilla día a día, la doctrina del Señor, leyendo su palabra. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿A quién le han dicho, no? A Pablo y a Bernabé. Si tienen algo para decirnos, bien puedan decirlo. ¿Será que ellos tendrían algo para decir? Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, o sea, callados todos, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Se acuerdan que esta narrativa también había empezado con Esteban?
y que él también tenía clara la doctrina y que por eso podíamos decir que era discípulo, porque enseñaba la doctrina, pues aquí Pablo, apóstol, discipulado, empieza a contar la doctrina del Señor, la que maravilló al procónsul. Y con esta misma doctrina es que se va a hacer este discurso o esta exhortación a los israelitas en esta sinagoga. Entonces empieza otra vez de Egipto. El Señor nos escoge y nos saca de Egipto. Más o menos así empieza. Porque es un momento demasiado importante para el pueblo de Israel. Porque después de esa salida de Egipto es que se levanta Moisés. Y el Señor levanta a Moisés. Y es el punto de partida de toda la historia de Israel. De a lo que más se aferran, a Moisés. Entonces aquí levantado los sacó de ella, o sea, de tierra de Egipto. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y el salto que pega, de Moisés, jueces a Samuel, de Samuel reyes a David, y de David a Jesús. Es que el momento de gloria de Israel es con David, el momento más glorioso. Y ahora a Jesús, y lo pone como Salvador. O sea, si pensaban que David era esa gloria, el Salvador es Jesús, y fue enviado por el Señor. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno, de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. O sea, esta es la oportunidad para salvación. La doctrina que les estoy hablando. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, en Jerusalén, todos leyendo las escrituras, tal cual como en esta sinagoga en la que estamos hoy, en las que todos escuchamos hablar de que viene el Mesías, de toda la historia de Israel, y teniendo el mensaje de salvación enfrente, vivo, le condenaron. Y les está invitando a que no vayan a cometer ustedes el mismo error. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Todo discípulo debe conocer esta narrativa. Tal cual Esteban, ahora tal cual Pablo. Y Felipe, ¿se acuerdan? Él también. Y Pedro también, o sea, todos discipulados con la misma doctrina. El mensaje va en orden. Y así tiene que darse. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. O sea, ya después de crucificado. Mas Dios le levantó de los muertos, y en nuestra doctrina de resurrección de Jesucristo es la base fundamental de nuestra fe. Sin resurrección, nada tiene sentido. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
O sea, ya están predicándoles quiénes, los que caminaron con él y los que lo vieron resucitar. Y testifican de que esto fue así. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, David profetizó de Jesucristo hasta más no poder. Porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y David sí que la vio, ¿no? Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. En Jesús no hubo pecado, no hubo corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Está diciendo, crean en él y tendrán perdón de pecados, pero tienen que creer en Jesús. Sin creer en Jesús, que como él lo aclaró, tiene la autoridad para perdón de pecados, no se puede dar. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. O sea, que no les pase esto que ya está escrito, que no creyeron, ya sabiendo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. La envidia, la vanidad y los celos destruyen absolutamente todo. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando los judíos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. O sea, miren, por requisito así tiene que ser. Empezamos con el pueblo del Señor, que es el pueblo judío. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué decisión? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ahora Pablo, de perseguidor a perseguido. Duro. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Entonces a veces nos aferramos mucho a la tradición, pero no estamos siendo discipulados, no estamos siendo llamados por el Espíritu Santo y no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y aquí lo bonito y como termina este capítulo 13 que me pareció espectacular, es que dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que seamos de ese tipo de discípulo, que nos maravillamos con la doctrina y nos llenamos de gozo, porque además estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga y no olviden que sobre sus vidas hay promesas que vienen desde arriba.